El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Bienvenido a Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Muy buenas tardes, radio escuchas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Estamos un viernes más aquí conociendo tu camino para tu crecimiento espiritual. Hoy tenemos el gusto y la dicha de estar con el presbítero Fabricio Martínez Limón, vicario de la parroquia del Espíritu Santo. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias, a la orden. Pues vamos a tomar ahorita el tema de lo que es el carácter cristiano como una vocación a la santidad. Y pues dejamos los micrófonos, padre, para que nos haga usted por ahí la explicación qué es lo que es la vocación a la santidad, ¿no? Pues primeramente tendríamos que hablar del inmenso amor que Dios tiene al ser humano, esa imagen y semejanza que tiene con Dios, pero que a la vez también Dios va dando una especie de dotación al humano para que viva la vida cotidiana en la creación, forme su parte en la misma. Y primeramente pudiéramos decir que el primer llamado que recibe el ser humano es la vocación a la vida. Lo vemos desde el momento de la creación ahí en el Génesis, básicamente en dos cosas, en dos partes. La primera, cuando menciona el relato de la creación, que donde dice que Dios forma al humano en una figura de barro y por la nariz le sopla el hálito de vida. Pero a la vez también, ya cuando también el mismo relato dice hombre y mujer los creó, dice sean fecundos y multiplíquense. Entonces, bueno, por ahí encontramos ese primer llamado a la vida. Pero a la vez también está ese llamado a transmitirla, independientemente de la vocación a la que Dios nos haya llamado ya más concretamente. Todos los hijos de Dios, en lo que hagamos, pensemos, digamos, todo nuestro estilo de vida, hemos de transmitir esa misma vida. Cuando no correspondemos a esa vocación, transmitimos lo contrario, que es la muerte. Sí. Y también ahí comienzo diciendo una parte especial del libro de Levítico, allá por el capítulo 19, si no me falla la memoria, donde dice: sean santos como yo, el Señor, su Dios, soy santo. Y entonces es un ideal de perfección. Obviamente no vamos a llegar a igualarnos con Dios, pero sí vamos a querer hacerle como Él. Usted recordará, por ejemplo, no sé si a usted le pasó, que cuando usted era niño se inspiraba a lo mejor en su papá y nunca le dio por usar los zapatos de su papá. Sí, eso nos ponía. Y se veía muy simpático el niño, ¿no? O el traje quedaba así todo guango, ¿va? Largas y todo. Pero veíamos al papá y nos inspiraba su forma de vida, su trabajo, que queríamos ser igual a él. Obviamente nunca lo pudimos igualar, pero tenemos esa formación. Sí. Pues de modo semejante es esa vocación a la santidad. Al ver esa grandeza, ese poder, ese amor que Dios tiene al ser humano, al ver esa perfección con la que hizo el ser humano en su físico, la función de los órganos, todo eso, la creación misma, incluso tiene una razón de ser cada ecosistema, cada animalito del ecosistema, no nada más fueron hechos así de gratis, y así nos pudiéramos ir por cada elemento de la misma creación. Y eso de alguna forma va empujando al pueblo de Dios para querer seguir esos pasos en su vida cotidiana.
lo que vendría siendo en ese caso, que a mí también me pasó, de ponerme el traje de mi papá, aunque me quedara todo guanguito, tendría yo 6, 7, 8 años, pues viene siendo el ímpetu que el bautizado le imprime a su trabajo día con día. Y así encontramos también cómo ese llamado, esa vocación, no nada más es sean como yo, sino también es para la vida en comunidad. Siempre que se vive esa vocación a la santidad, siempre nos beneficia a nosotros y beneficia a los demás. Ya de ahí hay un tema muy interesante cercano a esta vocación, que es el estar bajo la ley de Cristo. Cuando nosotros nos sometemos a esa ley divina, somos libres, sentimos paz. Cuando nosotros nos salimos de esa ley, pues nos volvemos esclavos de nuestros mismos defectos. Eso es como la primera parte a esta vocación a la santidad. Pero a la vez también hay otra que mencioné ahí, otra palabra, el carácter. El carácter lo podemos mencionar primeramente desde esta parte de el llamado a la santidad, y a la vez también lo podemos ver desde los sacramentos que hemos recibido en nuestra vida. El sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y, en el caso de algunos, el sacramento del orden. En el caso de la ordenación sacerdotal, al sacerdote le ungen las manos con el santo crisma, es el aceitito que huele bonito. Al que confirman, lo ungen en la cabeza, sobre todo en la frente. Y al bautizado lo ungen en la fontanela, la coronilla de la cabeza. En esa línea, ¿por qué menciono estos tres sacramentos? Porque tanto el bautismo como la confirmación y el orden implican acción en la vida cristiana. Los demás también, pero esos son estos tres muy importantes. El bautismo es la entrada. La confirmación es esa presencia del Espíritu Santo, y en esa misma línea el orden sacerdotal, que es un sacramento ya al servicio de la comunidad. El bautismo también tiene algo de servicio a la comunidad, porque nos hace profetas, sacerdotes y reyes. En la confirmación, recordemos el momento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llega. Los apóstoles, todos los que estaban ahí, fueron como que impulsados. De manera especial los apóstoles, el Espíritu Santo los transforma de miedosos en valientes. Y a partir de ese momento de Pentecostés, ellos empiezan a predicar con mayor ímpetu esa palabra de Dios. Y el orden sacerdotal, pues, se trata de hacer las veces de Cristo, que vino al mundo no a ser servido, sino a servir. Entonces, bueno, esos sacramentos dentro de la doctrina católica, ya menciono la otra parte, el carácter. Imprimen carácter en el alma. Para entender un poquito del carácter, en la época antigua se solían las personas, sobre todo los guerreros, no todos, de acuerdo a las diferentes culturas, pero se solían tatuar. Y ese tatuaje indicaba identidad al ejército e identidad
al imperio al que ellos estaban sirviendo. En esa misma línea, cuando se empieza a formar la doctrina cristiana, en base a la predicación de Cristo, se toma la conciencia de que estos 3 sacramentos tienen un impacto muy fuerte en la vida de comunidad. Y así podemos decir que por el bautismo, al ser profetas, el profeta habla en el nombre de. Nosotros nos hacemos una figura muy simpática del profeta, como es el que dice lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Pero en el sentido más bíblico, el profeta es el que habla en el nombre de Dios. Y entonces, bueno, pues ahí Dios nos capacita para hablar en su nombre. La confirmación, pues ahora sí, ya recibiste el sello del Espíritu Santo por segunda vez, órale, a trabajar, a dar testimonio de vida. Como un soldado Como un soldado, y ahí viene otra parte. Ahí viene otra parte que podemos mencionar acerca del carácter. Bueno, todavía terminando esta segunda parte, es importante recordar que al imprimir carácter en el alma, es un sello espiritual indeleble. El bautizado, ojalá se salve, el confirmado igual, el que recibió el orden igual, y allá donde estén en la eternidad va a estar marcado en su alma con ese sello de la consagración a Cristo, de la pertenencia a Dios. Recuerda el tatuaje que ponían los guerreros. Pero a la vez también, si no fuera así, ojalá dijera un maestro en el seminario, ojalá te vayas al cielo, pero si no te llegas a ir, incluso estando en la condenación eterna, es un signo que ahí sigue. Ese no se borra. Ese no se borra. En el caso de la vida eterna en el cielo, es un signo también así como de alegría. Usted recuerda, no sé, en quienes competían en un juego o en otro, o participaban en una carrera, y luego ponían la famosa canción de Queen, We Are the Champions. Y así como que sentías bonito porque yupi, terminé, llegué al final. Sí. Pues imagínese usted eso, después de lo que usted tuvo que haber hecho, un servidor, cada bautizado, y estar gozando de esa vida eterna, de esa vida en el cielo, y pues lo logré. Y es un signo entonces el carácter, esa huella, ese tatuaje en el alma, es un signo de alegría y de victoria. O sea, efectivamente llegó. Sí. Se la ganó, terminó, vamos a decirlo la así. carrera, como dice San ¿Sí? Pablo. En el caso contrario, pues sería signo de vergüenza, desesperación. Sí. Ese por un lado, pero por otro, quisiera yo brincar, si me lo permiten, aquí a la palabra de Dios, porque el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51, dice una cosa muy interesante. La versión, esa es la Biblia de Jerusalén, la que usted tiene, esta es la latinoamericana, palabras diferentes, palabras menos, pero la traducción marca el sentido correcto, pues. Dice aquí en esta traducción: como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. ¿Cómo dice ahí la versión, por favor? Dice, sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que Jesús
técnicamente, si le echamos coquito a toda esa lectura, Jesús ya sabía lo que le iba a pasar en Jerusalén. Sí. Y lo que decimos nosotros muy elegantemente y a la vez muy propiamente, pues que Jesús ahí en Jerusalén va a consumar el misterio de la redención a través de su pasión, su muerte y gloriosa resurrección. Pero dice ahí, tomó la firme determinación. ¿Eso qué implica? Obviamente un acto de la voluntad, pero a la vez también permítame esta expresión repetitiva, redundante, esa fuerza para mantenerse en el mismo objetivo. Me parece que uno de los signos como seres humanos, y me parece que es independientemente de la fe que profese cada quien, a lo mejor puede ser algún ateo incluso, pero me parece que al menos visto desde la fe, fe católica, uno de los signos en los que vemos madurez humana para avanzar en este camino a la santidad es la fidelidad a la palabra dada. Lo que usted dijo, ya lo dijo, ahora lo cumple. Sin lugar a dudas, no dejamos de ser seres humanos. Y entonces, ahí también podemos deducir de esta misma lectura sencillita que Jesús ya sabía, hablando en esa humanidad que asume, pues que también lo que iba a implicar ir a Jerusalén. A nadie le gusta sufrir. No. Ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Y si le dicen a alguien en un trabajo, oye, ¿te va a tocar sufrir? No, pues no lo acepto. Es como parte del instinto de conservación, de supervivencia. Pero a la vez también Jesús en esa línea nos enseña a ver la grandeza de lo que va a hacer. Nos enseña a ver los frutos que van a darse después de esa firme determinación. Y es ahí donde el bautizado pues ha de impulsarse para vivir con alegría su vocación como hijo de Dios. Vamos a decirlo de esta manera, si Jesús lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Solo que aquí también carácter significa no temperamento. Sí, que es diferente, ¿no? Que es diferente. Ahí ya empieza a meterse un aspecto muy simpático en esta parte, muy sencilla, pero se mete esa formación humana, la fidelidad a la palabra dada. Y a la vez también podemos decir otra cosa. Todo mundo quiere seguir a Jesús. Cuando éramos niños, a usted le pasó, a mí también me pasó. Nos decían, ¿te quieres ir al cielo? Todo el mundo decía que sí. Pues pórtese bien. Pórtese bien. ¿Quiere usted que los Reyes Magos le traigan un juguete? Pórtese bien. Y ya de alguna forma muy sencilla nos iban metiendo en nuestro software del alma esa idea de perfección. Pero a la vez también, conforme fuimos madurando, nos dimos cuenta de lo que eso significaba. Y todo mundo se emociona con seguir a Jesús. Recordemos las cosas bonitas que experimentaron quienes seguían a Jesús. Yo lo digo así de esta forma: en las bodas de Caná, Jesús no iba a hacer milagros. Jesús iba, pues, con todo respeto, Jesús iba a divertirse, ¿sí?, a echar coto, sí, sanamente hablando, ¿va? Una compañía con los... Una compañía. Y salieron ganones los de la boda, porque imagínense, en las bodas fueron 600 litros de vino que Jesús les regaló.
Y así podemos decir la multiplicación de los panes, así podemos decir cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de allá de ese pueblo llamado Naín. La viuda pues va, como cualquier mamá, moco tendido, a enterrar a su único hijo, y tiene la bendición que viuda además, se le encuentra a su hijo. Ha sido un regalazo de aquellos. Sí. Yo creo que cualquier mamá que hubiera estado en ese momento, le hubiera tocado ese regalo, hasta le hubiera besado los pies a Jesús. Y así podemos decir muchas cosas que en ese camino de seguir a Jesús les va a tocar a ellos. Los enfermos que fueron curados, las personas que fueron sanadas porque Jesús les expulsó los demonios, las prédicas de Jesús. O aquellos que metieron al hermano por la parte de la cima. Sí, todo eso. Y todas esas cosas bonitas se asemejan o tienen su equivalencia para nosotros en las bendiciones que nos van llegando, en las bendiciones que nos van tocando a cada uno de nosotros. Por decir, Jesús dijo: busquen el reino de Dios y su justicia. Y entonces, ¿cuál sería nuestra vocación? En el caso de ustedes que están en esta vocación de la radio por internet, pues preparen bien las cosas, sean felices, entrevisten a las personas, sean humanos, lo que ustedes quieran. Y ya después ustedes fueron seguramente sintiendo muchas cosas bonitas que no se las esperaban. Por ejemplo, en mi caso, ya son varias entrevistas que me he hecho. Yo nunca quise que me entrevistaran. Nunca me puse de pechito, entrevístame. Solito fueron llegando. Pero se trata de vivir con alegría nuestra condición de bautizados. Yo recuerdo, y le sirva de responso al padre Jorge Montero, en paz descanse. Todos saben que apenas falleció. 9 días tiene, ¿no? Sí, 9 días, ayer fueron los 9 días. Y en una reunión de sacerdotes, yo le dije al padre Montero, así una expresión: padre, cuando yo sea grande, yo quiero ser como usted. ¿Cuántos años tiene usted? Y me decía: no, tengo 90 años. No, padre. ¿Y tú cuántos tienes? Yo le dije mi edad. No, pues estás chamacón, tienes 40, estás chaval. Eso le dije. Y después le hice una pregunta: oiga, ¿cómo le puedo hacer para llegar a su edad? Pensando a su edad física y pensando en su edad en cuanto a la experiencia, a la sabiduría que adquirió. Y él fue bien sencillo, o sea, no, al menos conmigo nunca fue de mucha retórica, nada más esto y el pum, pum, ahí está. ¿Qué me dijo el padre Montero? Me dijo: mira, haz lo que tienes que hacer y sé feliz en eso. Nada más. Esa es la parte buena. Esa es la parte buena de seguir a Jesús. Cada quien puede decir su parte buena. Encuentran paz, alegría, felicidad, etcétera. Échenle lo que le quieran poner ahí. Pero recordemos la otra parte. Que Jesús tenía enemigos. Lo criticaban. Ya invitó Jesús a alguien porque lo invitó. Jesús le dijo a Zaqueo: bájate pronto que tengo que estar. Y ahí está la gente murmurando: ¿cómo es posible que Jesús va a comer a casa de un pecador? Un pecador y se sienta a comer con pecadores. Y a la vez también recordemos las veces que intentaron matar a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que hay una parte en los evangelios que dice que se acercan ahí unos fariseos a decirle a Jesús: pues vete, porque Herodes te anda buscando para matarte? Y ahí, sí, pues díganle a él que no me voy. Pero mejor me voy porque díganle tengo a ese zorro, una cosa así. El equivalente son las picardías que un mexicano puede proferir cuando está enojado. Claro. Jesús, por ejemplo,
Cuando corre a los vendedores del templo, Jesús estaba enojadísimo. Y no debe haber sido un episodio agradable. Pero a la vez también Jesús va centrando en ese camino, porque en ese caso, cuando corre a los vendedores del templo, pues les va diciendo, pues no conviertan en un mercado la casa de mi padre. No conviertan en una cueva de bandidos la casa de mi padre. Como también un llamado que Jesús hace indirectamente también a los que lo están siguiendo, para que cuiden lo que tienen, lo que Dios les ha dado y les va a dar después. Su vocación, su vida cotidiana, etcétera, los dones que les ha dado Dios, en fin. Y a la vez también, recordemos ya cuando Jesús llega a Jerusalén, momentos muy bonitos, pero a la vez momentos de una tensión creciente. Y entonces, aquí viene donde la puerca torce el rabo a veces. Porque la pregunta sería, para alguien, para cualquier persona, ¿ya tomó usted la firme determinación de seguir a Jesús? Lo bonito es bonito. Pero así como decimos que en la cárcel y en la enfermedad se ven quiénes son los amigos, en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, se ve quién es realmente el que está convencido de ese amor a Cristo. Y entonces, bueno, seguir a Jesús viene esa parte, el camino de la cruz. Acompañe usted a Jesús o acompañemos a Jesús en el momento de la oración en el huerto. En la última cena todavía es bonito. Sí. Hay algo de nostalgia, pero no pierde su bondad ahí. Ahí en el huerto nos muestra toda la humanidad de Cristo. Toda la humanidad de Que Cristo. sufrió, lloró y los apóstoles están en los cielos durmiendo, ¿no? De hecho, esa parte de la pasión de Cristo es como una especie de catequesis, de consejos de lo que tenemos que hacer y no hacer en la vida de fe. Sí. Porque yo decía, por ejemplo, se dice en los evangelios, Santiago y Juan, los hijos del trueno, los Boanerges, por los estudios que se hacen a la Sagrada Biblia, cuando le ponen los hijos del trueno, que eran muy explosivos, eran enojoncitos. Sí. Pedro era enojoncito. Yo le digo a veces a la gente de mi parroquia, si en ese tiempo estuvieran las armas de fuego, ténganlo casi por seguro que Santiago, Juan, sí, o al menos tuvieran en su túnica una Pietro Beretta 9 milímetros para vaciársela el primero que les faltaba, porque eran muy explosivos. Jesús los fue domesticando en ese camino. Y viene la otra gran enseñanza: déjese o dejemos que Jesús nos domestique. Se andaban peleando los apóstoles quién de ellos era el más chipocludo. En ese momento de la pasión, pues Pedro tira guantes, saca la espada. Jesús le dijo que la cosa no va por ahí. Sí. Y a la vez también Jesús va mostrando esa mirada de misericordia a pesar de todo. Porque cuando Pedro lo niega 3 veces, hay una parte en los evangelios que dice que en ese momento se acuerda Pedro lo que Jesús le dijo. Y en ese momento alcanza a ver a Jesús que lo está viendo y suelta el mar de llanto Pedro. Pero esa mirada de Jesús es una mirada de misericordia. Aún así, en ese camino de fe, cuando le fallemos a Dios, aún así Dios nos ve con esos ojos de amor. Y entonces ese carácter, ya dijimos vocación a la santidad, ya dijimos carácter sacramental, bautismo, confirmación, Eucaristía, y ya vimos este carácter en cuanto al llamado específico en el camino de la vida cotidiana. Y entonces ahí es cuando el carácter en esa línea, ya hablamos de ese carácter en cuanto a esa capacidad de ser fiel a la palabra dada, a esa capacidad de seguir a Cristo y resistir las situaciones difíciles de la vida.
Y entonces yo así yo les pudiera compartir a ustedes que ese carácter en la vida cristiana también tiene que ver con la capacidad de sostenernos. Recuerdan, como mencionamos hace un momento, algunos confunden carácter con temperamento. Una persona de carácter fuerte dicen... Una persona de carácter fuerte dicen que es muy enojona, ¿no? Una persona de carácter fuerte es una persona que no la tumba. La zarandean y ahí está otra vez. Yo a veces le pongo a la gente el ejemplo muy sencillo para que se inspiren. Cuando los norteamericanos nos invadieron en 1914, había un cadete de la naval de nombre Eduardo Colina Martínez, precisamente nativo de aquí de Córdoba. En ese momento de la invasión, el primer disparo de cañón que impacta en la escuela naval, Eduardo Colina, el cadete, estaba de centinela en la entrada. Le cayeron los escombros de la explosión. ¿Y qué hizo el cadete? Quitó los escombros y se volvió a poner. Su labor era estar ahí, su obligación. Yo les digo también, incluso hasta en la actualidad, en las Fuerzas Armadas, cuando suena muy risible o ridículo para nosotros, pero cuando el naval o el militar quiere ir al baño, tiene que pedirle permiso al oficial. ¿Por qué? Porque su labor es estar ahí. Bueno, si eso es en la situación civil, pues nos podemos dar una idea de cómo es la firmeza en la vocación, la firmeza en el amor a Cristo para cada uno de nosotros. Y es ahí donde hemos de ser de carácter fuerte, con esa ayuda divina. Padre, vamos a entrar a unos breves comerciales. Okay. Y en unos minutos regresamos de nuevo otra vez. Sale pues. Y estamos con los comerciales. En un momento regresamos a Conociendo tu Camino. Quédate en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. El Parque Ecológico de Pasocoyol te invita a una tarde de jazz con causa. Este sábado 19 de noviembre, a partir de las 19:07 de la noche, en el auditorio de Pasocoyol. Un gran concierto de jazz con la presentación del grupo Keter Música en su primer aniversario y la presentación del maestro Calatayud. Donativo 60 pesos. Concierto con causa para recaudar fondos para el mantenimiento del Parque Ecológico de Pasocoyol. Apóyanos, el parque te necesita. Con tu donativo, tú haces la diferencia para una gran pulmón de Córdoba. Donativos a la cuenta de OXXO 42 17 47 00 42 42 68 39. El pulmón de Córdoba te necesita. Parque Ecológico de Pasocoyol. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71 285 45. Funerales Vélez. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202 o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas.
En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. El Parque Ecológico de Paso Coyol te invita para que lo disfrutes. Ven a vivir una experiencia con la naturaleza y disfruta de su belleza. Activa tu cuerpo en su pista. Ven a disfrutar con las áreas de gimnasio al aire libre, sus juegos infantiles. El Parque Ecológico de Paso Coyol te ofrece los servicios de cafetería, sanitarios, áreas verdes para picnic, pórticos, salón, auditorio y mucho más. También podrás participar en nuestras actividades de zumba, yoga, tai chi y cursos de verano. Ven y disfruta el contacto con la naturaleza en el pulmón de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Parque Ecológico de Paso Coyol. Ya estamos de vuelta con el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra en Conociendo tu Camino. Continuamos. Estamos ya de regreso de nuevo aquí en el programa Conociendo tu Camino con el presbítero Fabricio Martínez con el tema del carácter hacia la santidad. Pues presbítero, estamos viendo lo que es el carácter. Y ese rato mencionó usted un buen sacerdote, de la felicidad que nos puede dar el Señor siendo fieles a la palabra y al Evangelio, ¿verdad? Me recuerda también otro presbítero también muy espiritual como el padre Francisco Javier, que tenía una frase muy acuñada que nos decía siempre a nosotros: sé feliz que nada te cuesta, y que Dios te da las herramientas para ser feliz. Sí. Adelante, padre. En esa misma línea como nos quedamos, parece una cosa muy sencilla regresando a esa parte de la historia, pero nada más por eso, por ese cadete de la naval que se volvió a poner de pie, le dieron una de las condecoraciones más altas que da la Marina y terminó sus días, sus años, con una pensión vitalicia, nada más por eso. Su obligación era estar ahí. ¿Por qué estoy mencionando esta parte de la historia? Para hacernos una especie de idea de que sin ser fanáticos, sin ser escrupulosos, sí hemos de tener especial cuidado en lo que hacemos día con día. El camino no es fácil. El camino que nos va a llevar al cielo no es fácil. Tampoco es imposible. En ningún lado de la Biblia dice que el camino es fácil. Jesús lo dijo claramente. A ustedes los van a insultar, los van a golpear, los van a humillar, los van a meter a la cárcel, van a decir cosas falsas contra ustedes por causa mía. Pero el que persevere va a alcanzar la vida eterna. Y esa perseverancia es el sinónimo de carácter. Una persona en esa misma línea, en la vida de fe, una persona de carácter fuerte, es aquella persona que sabe mantenerse firme. Miren, yo no quiero decir algo así como que se interprete mal, pero me parece que esta pandemia, que por cierto todavía no acaba, tuvo que ayudarnos a 2 cosas como seres humanos. Primero, como ser humano, refiriéndome únicamente a un lado primero, la pandemia nos tuvo que haber ayudado a sacar lo mejor de nosotros. La felicidad, el amor, la vida, la paz que Dios quiere que vivamos, la unidad, está en los pequeños detalles de la vida. Mi papá, por ejemplo, pues ya está viudo, pero tiene 77 años. Que de vez en cuando llegue yo a la casa y 8 o 9 de la noche y mi papá a veces se levante
para calentarme las tortillas y darme de cenar, para mí es un espectáculo de vida. Claro, sí. ¿No? Sí. Y en esa misma línea nos puede pasar otra cosa. Por anhelar lo que no tenemos, no disfrutamos lo que sí tenemos. Y entonces pudiéramos decir, antes de la pandemia, como pensábamos varios, como a lo mejor algunos se peleaban o se frustraban porque alguna cosa no les llegaba, pero cuando llegó la pandemia, nos hizo ver que ahorita estamos, al rato quién sabe. No sé si a usted le pegó COVID, le dio COVID. No, afortunadamente. Ay, manito, pues a mí ya me dio. Y a mí me dio cuando no había vacunas. ¿No? Sí. Y entonces, ¿cómo le hice? Póngase en oración. No lo puedo decir así tal cual como dijo mi papá, pero ya ustedes se imaginarán. Sí, claro, sí. Mi papá dijo, póngase abusado. ¿No? Ya Sí, sí. se imaginarán. Y a pelear. Entonces, bueno, en ese lado debió de habernos ayudado. Si lo vemos también como personas de fe, tuvo que habernos ayudado a sacar lo mejor como hijos de Dios. Yo sigo sin entender, pero pareciera que en la pandemia varios se arrugaron. Ya no van a misa, ya no rezan, ya no quieren convivir con la gente, tienen un miedo muy raro que se vayan a contagiar. Tienen un pánico muy fuerte. Un pánico. Y yo lo digo así y no quiero ser fatalista, pero si varios piensan así, ya se desanimaron, ya no van a misa, ya no oran al Santísimo, porque no sé qué, que vaya a pasar algo, que la pandemia, y que no sé qué me vayas a contagiar y quítate de acá, ¿no? Si ya por eso ya se vinieron para abajo en la fe, un bendito virus hizo venirse para abajo. Yo no quiero ser fatalista, pero no sé si vayan a aguantar y pedirle a Dios que no pase. No sé si vayamos a aguantar, si estamos en esa dinámica, no sé si vayamos a aguantar una persecución religiosa. Sí. No vamos a aguantar. No vamos a aguantar. Y entonces pues Cristo nos enseña a ser de valor, a ser de carácter. Y por eso pues también ahí recordamos a los santos. Uh-huh. El santo que a mí más me llama la atención, al menos porque el seminario, desde que yo entré, estaba siempre encomendado a su cuidado, pues es Monseñor Guisarí Valencia. Sí. ¿No? Un hombre muy fuerte, de espíritu muy valiente. Espíritu muy valiente, o sea, suena muy heroico, muy, muy simpático, pero no debe haber sido nada agradable estar en los combates de la revolución, en plenos combates, confesando heridos de un bando y de otro. Sí. Con el riesgo de que le pegaron un plomazo también al padre Guisarí Valencia en ese momento. Sí. No debe haber sido nada agradable que la anduvieran buscando y él anduviera a salto de mata porque lo querían matar. Sí. Pero se las ingenió. Y esa es la otra parte. Por algo Dios nos dio inteligencia. Lo que pasa es que nosotros los humanos, con los cristianos, los varios creyentes, comenzando quizá por el que les habla, nos las pasamos pidiendo un montón de cositas a Dios. Sí. Dame dinero, dame un ascenso, dame no sé qué, dame aquello otro, etcétera, ¿no? Puro dame. Pero tendríamos que ver qué nos ha dado Dios. Nos dio la salud, nos dio la inteligencia, el don de la vida, nos dio a lo mejor una mente para aguantar muchas situaciones difíciles, y nos toca más que aprovechar esas cositas que Dios nos dio. Esa es la otra parte. Los 12 sistemas que tenemos Sí. como cuerpo humano, ¿no? Incluso me parece que cuando Jesús nos habla de vivir su amor, lo hace de una manera muy fuerte, que los aspectos de la vida humana Jesús los va viviendo también, y en esa misma dinámica nos va enseñando.
Fíjese, por ejemplo, ¿quiere usted ver que su hijo va creciendo, que está formado? Déjelo solo. Y a veces también, como dijera San Pío de Pietrelcina, bendita crisis, bendita desgracia. No nada más porque nos hizo voltear a Dios, sino también los humanos aprendemos en los momentos difíciles de la vida. Y si es así, en ese camino que nos va a llevar al cielo, también aprendemos en las pruebas y en las desgracias que Dios va poniendo para nuestra salvación. Y por eso, bueno, acá en la carta a los Efesios, ya para ir concluyendo, en el capítulo 6, versículo 43, 43, no, perdón, versículo 13. Aquí se equivocó el que imprimió esta palabra de Dios, porque le pusieron 4 y es 13. Efesios 6, versículo 13. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. ¿No? Cuando estaba México entrando en la Segunda Guerra Mundial, se declaró algo que se llama el estado de guerra. Y el estado de guerra no es otra cosa más que las acciones que toma un país ante un posible o inminente conflicto. Y pudiéramos decirlo en ese sentido, caminamos gustosos, unidos, como dice la canción, juntos como hermanos, pero a la vez también conscientes de la lucha, del carácter que hemos de tener, de esa resistencia, de ese valor, de que si a usted lo critican, usted cómo va a ver cómo le hace, pero usted tiene que ser feliz. Que lo rechazan en su vocación o en su trabajo, en su ministerio, usted sea feliz en eso. No permitamos que nada ni nadie nos quite el amor que Dios sembró en nosotros. Pero a la vez, pudiéramos decirlo en esa misma línea, como dice la palabra, esta cita bíblica, estamos en una especie de estado de guerra, espiritualmente hablando, espiritual, podríamos decir. de aquí hasta que Dios nos recoja. Nada más hay que saber resistir. Y me parece que las palabras del Papa Francisco son muy puntuales, muy precisas, porque lo podemos entender de una forma individual. Y el Papa Francisco nos centra en esa lucha de fe al decirnos que no estamos solos. Nos acompañamos los unos a los otros por medio de la oración y del testimonio. A mí me llama mucho la atención, será porque soy bisnieto de un señor que peleó en la revolución y por eso a veces menciono muchas cosas de ejército, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué dicen? Ayúdense mutuamente. Jesús estuvo con los apóstoles. San Pablo le dijo a su gente, a los corintios me parece, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No es arrogancia, pero como no podían entrarle los corintios a ver cómo, pues sí, pero no entendemos cómo tenemos que vivir. ¿Ven cómo estoy viviendo? Sí. Pues así háganle. Ya entendimos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es esa fe? Si avanzo, sígueme. El ejemplo es muy bonito, el testimonio de vida. Inspira. Si me detengo, empújame. Si retrocedo, jálame otra vez. Méteme de nuevo. Sí. Y así, caminar convencidos hacia esa vida eterna. Es correcto, Padre.
Pues para estamos concluyendo el tema. Está invitado usted para un siguiente programa para poder ampliar este tema o otros más temas. Usted está invitado y aquí los micrófonos están abiertos. Muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a mandar unos pequeños saludos rapiditos. Claro que sí. A Sonia Lagunes Miranda, Guadalupe Valdés Mija, saludos mamita. A Temoc Díaz Catrejón, Rosendo Acosta, Adriana Sánchez, Jorge Calderón, Marcos Suárez, Ivonne López, Daniel Fernández, Viridiana Oropesa y Berta Carmona, que nos ven y nos oyen. Muchísimas gracias, saludos a todos ustedes. ¿Alguna bendición, Padre, que me quiero dar a la radioescuchas? Bueno, pues pedirle juntos al Señor, darle gracias por la capacidad de amar que nos dio, pedirle perdón a Dios por las veces que lo hemos ofendido de manera consciente e inconsciente, y pedirle esa fuerza suya, la fuerza de su Santo Espíritu para que nos ilumine y avancemos siempre unidos en este camino que nos lleva al cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Pues muchas gracias, Padre. Radio Escuchas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora, 18 horas, por este programa que es Conociendo tu Camino para tu crecimiento espiritual. Hasta el próximo viernes. Hemos llegado al final de esta emisión, pero nos escuchamos el próximo viernes a las 6 de la tarde en Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Solo aquí, en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. El Parque Ecológico de Pasocoyol te invita a una tarde de jazz con causa. Este sábado 19 de noviembre, a partir de las 19:07 de la noche, en el auditorio de Pasocoyol. Un gran concierto de jazz con la presentación del grupo Keter Música en su primer aniversario y la presentación del maestro Calatayud. Donativo 60 pesos. Concierto con causa para recaudar fondos para el mantenimiento del Parque Ecológico de Pasocoyol. Apóyanos, el parque te necesita. Con tu donativo, tú haces la diferencia para una gran pulmón de Córdoba. Donativos a la cuenta de OXXO 42 17 47 00 42 42 68 39. El pulmón de Córdoba te necesita. Parque Ecológico de Pasocoyol. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71 285 45. Funerales Vélez. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202 o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas.
En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz.